Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de Contratación Pública. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 2.4c del Real Decreto 30.1991, de 18 de enero, por el que se establece su régimen orgánico y funcional, está facultada para exponer a los órganos de contratación las recomendaciones e instrucciones que considere pertinentes en función de la competencia que le está atribuida. En el ejercicio de esta función, este órgano colegiado ha considerado oportuno adoptar una recomendación sobre la aplicación, a partir del 18 de abril de 2016, del artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga a la Directiva 2004/18/C, así como del Reglamento de Ejecución, UE, N 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación. En su virtud, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicha recomendación que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 6 de abril de 2016. El Director General del Patrimonio del Estado, Juan Antonio Martínez Menéndez. Anexo. Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado a los órganos de contratación en relación con la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de Contratación Pública. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 2.4c del Real Decreto 30.1991, de 18 de enero, por el que se establece su régimen orgánico y funcional, está facultada para exponer a los órganos de contratación las recomendaciones e instrucciones que considere pertinentes en función de la competencia que le está atribuida. En el ejercicio de esta función, este órgano colegiado ha considerado oportuno adoptar una recomendación sobre la aplicación a partir del 18 de abril de 2016 del artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga a la Directiva 2004/18/C, de ahora en adelante, la Directiva Nueva UDN. Así como del Reglamento de Ejecución, UE, 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación de ahora en adelante, el Reglamento, UE, N 2016/7. Este último en su anexo y titulado Instrucciones permite a los Estados miembros publicar orientaciones sobre la utilización y cumplimentación del formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación. La presente recomendación cuenta, de acuerdo con su propia naturaleza, con el carácter de no vinculante para los órganos de contratación. Sin perjuicio de ello, se aprueba con el ánimo de que, en beneficio de todos, sirva de guía para una aplicación uniforme por parte de todos los órganos de contratación de los aspectos en ella incluidos. Por todo lo expuesto, y a efectos de recoger y dar difusión al criterio interpretativo de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en la materia citada, se aprueba la siguiente recomendación en la sesión de su Comisión Permanente de 6 de abril de 2016. Recomendación. Índice 1. Antecedentes. 2. Recomendaciones. 2.1. Inclusión en los pliegos de las orientaciones que se establecen en esta recomendación. 2.2. Alcance y ámbito del DEUC. 2 de febrero de 2001 el DEUC como declaración responsable. 2 de febrero de 2002 régimen jurídico del DEUC. 2 de febrero de 2003 ámbito de aplicación del DEUC. 2 de febrero de 2004 los pliegos y el DEUC. 2 de febrero de 2005 nuevo ámbito de aplicación de la declaración responsable del artículo 146.4 del TRL-CSP. 2.3 Orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado DEUC. 2 de marzo de 2001 Contenido y estructura del reglamento, UE, N 2016/7. 2 de marzo de 2002 El formulario normalizado DEUC que establece el anexo segundo del reglamento, UE, N 2016/7. 2.3.2.1 Parte primero. Que recoge la información sobre el procedimiento de contratación y sobre el órgano de contratación. 2.3.2.2 Parte segundo. Que recoge información sobre la empresa interesada. 2.3.2.3 Parte tercero. Relativa a los motivos de exclusión.
2, 3, 2, 4, parte cuarto. Relativa a los criterios de selección. 2, 3, 2, 5, parte V. Relativa a los criterios para reducir el número de candidatos a los que se invitará a presentar oferta. 2, 3, 2, 6, parte sexto. Relativa a las declaraciones finales. 3. Efectos de esta recomendación. 1. Antecedentes. 1. La DN en su artículo 59 establece que los órganos de contratación aceptarán como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitación el denominado Documento Europeo Único de Contratación, consistente en una declaración formal y actualizada de la empresa interesada, en sustitución de la documentación acreditativa de estos requisitos, que confirme que la empresa cumple los mismos, y más concretamente, que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas, incluida la de no estar incursa en prohibición de contratar, que cumple los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional, así como los demás criterios de selección y requisitos de participación que establezcan los pliegos de la contratación. 2. En desarrollo del artículo 59 la Comisión Europea aprobó el pasado 5 de enero el reglamento, UE, N 2016-7, dictado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.2 DN, por el que se establece el formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación. De conformidad con el artículo 1 del reglamento, UE, N 2016-7, a partir del momento en que entren en vigor las disposiciones nacionales de aplicación de la DNI, a más tardar a partir del 18 de abril del 2016, se utilizará para los fines de la elaboración del Documento Europeo Único de Contratación, a partir de ahora, el DEUC, a que se refiere el artículo 59 de la DN, el formulario normalizado que figura en su anexo segundo. Adicionalmente, el artículo 2 del reglamento, UE, N 2016-7, establece que el mismo será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. 3. Si trasladamos estas previsiones a la situación de España, tal y como puso de manifiesto esta Junta Consultiva en su recomendación relativa a la aplicación de las nuevas directivas de contratación pública, y a la que se le dio publicidad en el BOE mediante resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio el Estado de ahora en adelante, la recomendación de la JCA de marzo de 2016, no habiendo resultado posible la completa transposición de la DN en el plazo previsto como consecuencia de la disolución de las Cortes Generales en octubre de 2015, a partir del 18 de abril de 2016 se producirá el denominado efecto directo, el cual supone que aquellas disposiciones de la DN que cumplan los requisitos que ha establecido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Justicia, entre otras, en las sentencias Banduin, de 4 de diciembre de 1974. Ratti, de 5 de abril de 1979. Ursula Becker, de 19 de enero de 1982, y Pfeiffer y otros, de 5 de octubre de 2004. Podrán ser invocadas por los particulares ante la jurisdicción nacional. Para más detalle ver la recomendación de la JCA de marzo de 2016. 4. Pues bien, esta Junta Consultiva entiende que los apartados 1, 2, 4 y 5 del artículo 59 DN tienen efecto directo, por lo que deberán ser aplicados por los órganos de contratación a partir del 18 de abril de 2016. Asimismo resultará de aplicación a partir de esa fecha el reglamento, UE, N 2016-7, por ser directamente aplicable. Por tanto, el artículo 146.4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de ahora en adelante el TRL-CSP, resultará de aplicación en cuanto no se oponga a lo señalado en la normativa comunitaria citada, siendo esta aplicable de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de febrero de 2003. 5. La presente recomendación tiene un doble objetivo. Facilitar a los órganos de contratación la aplicación de la DN y del reglamento, UE, N 2166-7. Ayudar a las empresas interesadas a cumplimentar correctamente el formulario normalizado del DEUC según ha quedado este aprobado por el citado reglamento comunitario. 2. Recomendaciones. 1. Inclusión en los pliegos de las orientaciones que se establecen en esta recomendación. Dado que esta recomendación tiene como destinatarios directos a los órganos de contratación y no a las empresas, la misma solo podrá cumplir su objetivo de orientar a las empresas en la cumplimentación del formulario normalizado del DEUC, apartado 1.5 anterior, si los órganos de contratación incluyen estas orientaciones en los pliegos de contratación.
Por ello, esta Junta Consultiva recomienda con carácter general a los órganos de contratación que recojan en los pliegos aquellas orientaciones que se hacen en esta recomendación y que pueden ser de ayuda a las empresas que deban cumplimentar un formulario normalizado DEUC. 2. Alcance y ámbito del DEUC. 2 de febrero de 2001. El DEUC como declaración responsable. La utilización de una declaración responsable en sustitución de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para que una empresa acceda a una licitación no es extraña a nuestra legislación. El artículo 146.4 del TRL-CSP establece esta posibilidad desde el año 2013, aunque con otro ámbito y alcance que el que tiene el DEUC. En cualquier caso, el DEUC es conceptualmente la declaración responsable del artículo 146.4 del TRL-CSP, estableciéndose ahora un nuevo contenido para la misma. 2 de febrero de 2002. Régimen jurídico del DEUC. Como se avanzó en el apartado 1.1 anterior, a partir del 18 de abril de 2016 los órganos de contratación deberán aceptar como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a la licitación una declaración responsable que la DN denomina Documento Europeo Único de Contratación o DEUC. Pues bien, el régimen jurídico aplicable al DEUC a partir de la fecha indicada vendrá dado por el artículo 59, apartados 1, 2, 4 y 5 de N, y por el reglamento, UE, N 2016-7. 2 de febrero de 2003. Ámbito de aplicación del DEUC. Concretamente, el ámbito de aplicación del régimen jurídico del DEUC viene determinado por la concurrencia de estas dos circunstancias cumulativas. A. Que se trate de un procedimiento abierto, restringido, negociado con publicidad o de diálogo competitivo. En cuanto al procedimiento negociado sin publicidad, el reglamento, UE, 2016-7 indica, en su nota a pie de página N5, que el DEUC se deberá admitir por parte de los órganos de contratación solo cuando no suponga una carga administrativa innecesaria o cuando no resulte inadecuado. Así, por ejemplo, deberá aceptarse por los órganos de contratación el DEUC en los procedimientos negociados sin publicidad que se sustancien al amparo de los siguientes artículos de la DN. 32.2, a que en términos generales equivale al artículo 170c, de nuestro TRL-CSP, 32.3, a que en términos generales equivale al artículo 173b, de nuestro TRL-CSP y 32.4, que en términos generales equivale al artículo 174d, de nuestro TRL-CSP. En el caso del procedimiento negociado sin publicidad, la solicitud del DEUC constituirá una carga administrativa innecesaria o inadecuada en los siguientes supuestos. Y, cuando haya un solo participante predeterminado. Y, por la urgencia del caso o por razón de las características especiales relacionadas con la operación. B. Que se licite un contrato sujeto al ADN. Según se analizó con detalle en la recomendación de la JCA de marzo de 2016, los contratos sujetos al ADN serán: 1. Los contratos de obras, suministros y servicios que merezcan la consideración de sujetos a regulación armonizada, de conformidad con lo explicado en el apartado 3 de enero de 2001, contratos de obras, 3 de enero de 2002, contratos de servicios, y 3 de enero de 2004, contratos de suministros, de la citada recomendación. 2. Los contratos de obras y servicios subvencionados que merezcan la consideración de sujetos a regulación armonizada, de conformidad con lo explicado en el apartado 3 de enero de 2003 de la citada recomendación. Por último, en lo que respecta a los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, los mismos podrán entrar dentro del ámbito de aplicación del DEUC cuando, con arreglo a las normas que establece la DN para los contratos mixtos, les resulte de aplicación la DN, según lo explicado en el apartado 3 de enero de 2006 de la citada recomendación de la JCA de marzo de 2016. 2 de febrero de 2004. Los pliegos y el DEUC. Cuando el tipo de procedimiento y de contrato impliquen la aplicación del DEUC, según lo explicado en el apartado 2 de febrero de 2003 anterior, los órganos de contratación deberán reconocer expresamente en los pliegos el derecho de las empresas a acreditar el cumplimiento de los requisitos previos de acceso que enumera el artículo 59.1 DN mediante la presentación de una declaración responsable que siga el formulario normalizado del DEUC establecido por el reglamento, UE, N 2016-7. Dicho en otras palabras, las empresas deben tener la posibilidad, que no la obligación, de presentar el DEUC en esta primera fase que da acceso a la licitación. 2 de febrero de 2005. Nuevo ámbito de aplicación de la declaración responsable del artículo 146.4 del TRL-CSP.
Todo lo anterior, como se dijo, resulta de aplicación únicamente a los contratos que puedan ser tipificados como contratos de obras, de suministros o de servicios sujetos a regulación armonizada con arreglo o a lo explicado en los apartados 3 de enero de 2001, 3 de enero de 2004 y 3 de enero de 2002, respectivamente, de la recomendación de la JCA de marzo de 2016, y que por lo tanto están sujetos al ADN. A los demás contratos, esto es, fundamentalmente a los contratos de concesión de obras y de gestión de servicios públicos estén o no estén sujetos a regulación armonizada, y a los contratos de obras, suministros y servicios que no estén sujetos a regulación armonizada, les seguirán siendo de aplicación en su totalidad el artículo 146.4 del TRL-CSP, así como la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la interpretación de algunos preceptos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público tras la modificación de la misma realizada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 2. 3. Orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado DEUC. 2 de marzo de 2001. Contenido y estructura del Reglamento, UE, N 2016-7. El Reglamento, UE, N 2016-7, que está disponible en la página web https www.goe.es/do/2016-00016-0034.pdf, como ya se dijo, establece el formulario normalizado del DEUC, y consta de una parte expositiva, una parte articulada y dos anexos. El anexo y establece instrucciones que vienen a desarrollar lo establecido en el artículo 59 DN y que, como se indicó, configura junto con este último el régimen jurídico del DEUC, régimen jurídico este que los órganos de contratación deberán aplicar directamente a partir del 18 de abril cuando se den las dos circunstancias que establece el apartado 2 de febrero de 2003 anterior. Entre otras cuestiones, en estas instrucciones se indica que con carácter general cada empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Con algunas excepciones entre las cuales cabe destacar el supuesto de que una empresa concurra a una licitación en unión temporal con otra u otras, en cuyo caso cada empresa integrante de la futura UTE deberá presentar un formulario normalizado del DEUC cumplimentado de acuerdo con lo indicado en la parte segundo sección C del mismo. El anexo segundo del Reglamento, UE, N 2016-7, establece el formulario normalizado propiamente dicho. Este es el modelo de declaración responsable que los órganos de contratación que liciten dentro del ámbito de DEUC, delimitado en el apartado 2 de febrero de 2003 anterior, estarán obligados a aceptar como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos de acceso que enumera el artículo 59.1 DN, previa previsión del mismo o, alternativamente, de su ubicación en los pliegos. En aras de facilitar la cumplimentación por parte de las empresas del modelo de formulario normalizado del DEUC que establece el anexo segundo del Reglamento, UE, N 2016-7, esta Junta Consultiva formula a continuación las siguientes orientaciones, las cuales, como ya se indicó en el apartado 2.1 anterior, se recomienda que sean trasladadas por el órgano de contratación a los pliegos. 2 de marzo de 2002. El formulario normalizado DEUC que establece el anexo segundo del Reglamento, UE, N 2016-7. A. De conformidad con lo establecido en la parte segundo, sección A, quinta pregunta dentro del apartado titulado Información General, del formulario normalizado del DEUC, las empresas que figuren inscritas en una lista oficial de operadores económicos autorizados solo deberán facilitar en cada parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas listas oficiales. Así en España las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el registro de licitadores que corresponda, ya sea el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado, ROLECE, o el equivalente a nivel autonómico con el alcance previsto en el artículo 327.1 del TRL-CSP, siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario normalizado del DEUC la información necesaria para que el órgano de contratación pueda realizar el acceso correspondiente, dirección de Internet, todos los datos de identificación y, en su caso, la necesaria declaración de consentimiento, por aplicación del artículo 59.1, penúltimo párrafo de N, y en coherencia con ello ver lo indicado en la parte sexto del formulario.
Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE, bien sea en virtud de una inscripción voluntaria o bien sea porque se encuentre clasificada, a continuación esta recomendación indica, respecto de cada una de las partes del tantas veces citado formulario, apartados 2, 3, 2, 1 a 2, 3, 2, 6, qué datos son susceptibles de figurar inscritos en el ROLECE y cuáles no. Dado que algunos de estos datos deben suministrarse en todo caso por la empresa y otros son voluntarios, y que a veces incluso hay datos que solo figuran en el ROLECE si la inscripción fue voluntaria. Por todo ello nos limitaremos a señalar en cada caso si los datos que reclaman el formulario son o no son potencialmente inscribibles, debiendo la empresa asegurarse de cuáles efectivamente están inscritos y actualizados en el ROLECE y cuáles no están inscritos o estándolo no están actualizados, en su caso concreto. Esto mismo puede predicarse de los registros de CC.A. que se hayan integrado en el ROLECE. B. En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado miembros de la UE, tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su disposición el depósito de certificados en línea Certis, en el cual consta una lista completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada estado son susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitación pública, así como una lista de los registros de licitadores o de otros tipo y de las bases de datos que expiden estos certificados y documentos, sobre Certis ver artículos 59, 6 y 61 DN. C. El acceso por parte de los órganos de contratación a los registros de licitadores asimismo tiene el efecto establecido en el artículo 59, 5 DN. Así si bien, de acuerdo con el artículo 59, 4 DN con carácter general el órgano de contratación podrá requerir a los candidatos y licitadores durante la sustanciación del procedimiento de contratación y para garantizar el buen desarrollo del mismo para que aporten documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a la licitación, y con carácter previo a la adjudicación el primero deberá exigir al adjudicatario la presentación de estos documentos justificativos. El artículo 59, 5 DN matiza lo establecido en el apartado anterior del mismo artículo al eximir a los licitadores y candidatos de presentar aquellos documentos justificativos que prueben informaciones que puedan ser acreditadas mediante una certificación expedida por el registro de licitadores que corresponda a ROLECE o registro equivalente a nivel autonómico, como se explicó en el apartado 2 de marzo de 2002A, anterior. 2, 3, 2, 1 parte primero que recoge la información sobre el procedimiento de contratación y sobre el órgano de contratación. La información que demanda esta parte del formulario debería constar en el anuncio que hubiera servido como medio de convocatoria de la licitación, por lo que no reviste complejidad su cumplimentación. 2, 3, 2, 2 parte segundo. Que recoge información sobre la empresa interesada. Como ya se indicó en el apartado 2 de marzo de 2002, aquellas empresas que figuren inscritas en un registro de licitadores solo deberán facilitar en esta parte segundo del formulario aquella información que no figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, la información no conste de manera actualizada. Por ello a continuación sigue un cuadro que, a modo orientativo y solo respecto del ROLECE, indica qué información o datos podrían estar inscritos y cuáles no, con la finalidad de que las empresas sepan qué datos deberán ser aportados mediante el formulario normalizado de que en todo caso, por no obrar en poder del ROLECE. ¿Qué datos son susceptibles de estar inscritos en el ROLECE y, por lo tanto, podrían dejarse sin cumplimentar en el formulario? Le corresponde a la empresa comprobar si en su caso concreto esos datos o informaciones efectivamente están inscritos en el ROLECE o no, y si lo están, deberá asegurarse de que constan en el mismo de manera actualizada. Así, cuando alguno de estos datos o informaciones no le consten a ROLECE o cuando estén inscritos de manera no actualizada, en esos dos casos la empresa deberá aportarlos mediante la cumplimentación del citado formulario. Parte segundo. Información sobre el operador económico. Sección. ¿Es un dato / información susceptible de estar inscrito en el ROLECE? Sección A. Identificación. Los datos incluidos en este apartado deben ser cumplimentados por la empresa. Como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata de ciudadanos o empresas españoles, el NIE si se trata de ciudadanos residentes en España, y el BIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras. Información general. Primera pregunta. No está en el ROLECE. Segunda, tercera y cuarta preguntas, sobre contratación reservada. No está en el ROLECE. Quinta pregunta, sobre si la empresa está clasificada. Sí podría estar en el ROLECE, pero la empresa debe contestar sí.
Si se encuentra clasificada. No. Si no se encuentra clasificada. No procede. Si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita. Sexta pregunta. Letra A. Procede contestar si está clasificada como contratista de obras o de servicios. Como número de inscripción o certificación basta con consignar el propio NIF, NIE, BIES o DUNS de la empresa. Letra B. La empresa debe contestar. En el caso del ROLECE la página web es https. registrodelicitadores.gov.es, la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, u órgano equivalente de la comunidad autónoma que otorgó la clasificación alegada, y la referencia exacta de la documentación debe entenderse referida al NIF, NIE, BIES o DUNS de la empresa, según el caso. Letra C. La empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoría. Letra B. No está en el ROLECE. Letra E. No está en el ROLECE, pero puede constar en los registros de licitadores de algunas CC.A. Forma de participación. No está en el ROLECE. Lotes. No está en el ROLECE. Sección B. Sí podría estar en el ROLECE. Sección C. No está en el ROLECE. Sección D. No está en el ROLECE. 2, 3, parte tercero. Relativa a los motivos de exclusión. Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislación, para facilitar la adecuada cumplimentación por parte de las empresas de esta parte del formulario a continuación sigue una tabla de equivalencias entre cada una de las preguntas que deben responder las empresas, los artículos de la DNI, por último los artículos de nuestro TRL-CSP que han dado transposición al artículo 57 DN. Con la tabla que sigue dentro de este apartado 2, 3, en definitiva se pretende que las empresas contesten a las preguntas que hace esta parte tercero del formulario habiendo comprendido previamente el exacto alcance de las mismas. Nótese que España transpuso la regulación de las prohibiciones de contratar que establece la DN mediante la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, que modifica la regulación de esta materia en el TRL-CSP, concretamente dando nueva redacción a los artículos 60 y 61 y creando ex novo el artículo 61 bis, por lo que con carácter general en esta materia no procede hablar de efecto directo sino de mera aplicación de normas nacionales. Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECE y barra o en los registros equivalentes a nivel autonómico, como se deduce de los artículos 61 bis 2 y 328, as en su contrario del TRL-CSP, y como también se infiere de lo dispuesto en la octava pregunta encuadrada de la sección A, parte segundo, del formulario normalizado, que se inicia con un en caso afirmativo, y, las empresas deberán responder a todas las preguntas que se formulan en esta parte tercero del formulario normalizado del DEUC. Tabla de equivalencias relativa a la parte tercero del formulario normalizado del DEUC que establece el Reglamento de Ejecución, UE, 2016-7. Parte tercero, N de sección DN. TRL-CSP. Sección A. Artículo 57, 1. Artículo 60, 1. A excepto los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la seguridad social. Sección B. Artículo 57, 2. Artículo 60, 1. Letra A. Cuando se trate de delitos contra la hacienda pública o contra la seguridad social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la seguridad social. Letra B. Primer párrafo, primer inciso. Letra F. Cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Sección C. Primera pregunta. Artículo 57, 4a. Artículo 60, 1b. Cuando no sea infracción muy grave en materia profesional o en materia de falseamiento de la competencia. Artículo 60, 1d, primer párrafo, segundo inciso, en lo relativo al incumplimiento del requisito del 2% de empleados con discapacidad. Segunda pregunta. Artículo 57, 4b. Artículo 60, 1c. Tercera pregunta. Artículo 57, 4c. Artículo 60, 1b. Infracción muy grave en materia profesional. Cuarta pregunta. Artículo 57, 4d. Artículo 60, 1b. Infracción muy grave en materia de falseamiento de la competencia. Quinta pregunta. Artículo 57, 4, letra e. Artículo 60, 1g y h. Sexta pregunta. Artículo 57, 4, letra f. Artículo 56. Séptima pregunta. Artículo 57, 4g.
Artículo 60, 2, letras C y D. Octava pregunta. Letras A, B y C. Artículo 57, 4, H. Artículo 60, 1, letra E, y 60, 2, letras A y B. Letra D. Artículo 57, 4, I. Artículo 60, 1, E. Sección D. Artículo 60, 1, F. Cuando se trate de sanción administrativa firme con arreglo a lo previsto en la Ley 38, 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2, 3, 2, 4, parte cuarto. Relativa a los criterios de selección. Al igual que en la parte segundo, aquellas empresas que figuren inscritas en un registro de licitadores solo deberán facilitar en esta parte cuarto del formulario aquella información que no figure inscrita o que, aun estando inscrita, la misma no conste de manera actualizada. En este apartado nuevamente se indica, a modo orientativo y solo respecto del rol EC, qué información o datos podrían estar inscritos y cuáles no. Parte cuarto. Criterios de selección. Sección. Es un dato / información susceptible de estar inscrito en el rol EC. A indicación, I. No está en el rol EC. A. Idoneidad. Primera pregunta. No está en el rol EC, si el empresario está inscrito en un registro profesional. Sí podría estar en el rol EC, si el empresario está inscrito en un registro mercantil, de cooperativas, de fundaciones o de asociaciones. Segunda pregunta. Sí podría estar en el rol EC cuando con arreglo a la legislación nacional se requiere una autorización, colegiación o similar para prestar el servicio de que se trate. B. Pregunta 1A. Sí podría estar en el rol EC. Pregunta 1B. No está en el rol EC, pero el volumen de negocios anual medio en cualquier período es calculable a partir de los datos de volumen anual de negocios durante los ejercicios correspondientes, datos inscribibles, indicados en la pregunta anterior. Pregunta 2A. No está en el rol EC. Pregunta 2B. No está en el rol EC. Pregunta 3. Sí podría estar en el rol EC. Pregunta 4. No está en el rol EC, pero todas las ratios financieras son calculables a partir de los datos financieros de las cuentas anuales, datos que sí son inscribibles. Pregunta 5. Sí podría estar en el rol EC. Pregunta 6. No está en el rol EC. C. No está en el rol EC. D. No está en el rol EC. 2, 3, 2, 5. Parte V. Relativa a los criterios para reducir el número de candidatos a los que se invitará a presentar oferta. El empresario deberá cumplimentar esta parte únicamente cuando se trate de procedimientos restringidos, negociados con publicidad y de diálogo competitivo. En cualquier caso, estos datos en principio no figuran inscritos en el rol EC, por lo que los empresarios deberán facilitarlos. 2, 3, 2, 6. Parte sexto. Relativa a las declaraciones finales. Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso. 3. Efectos de esta recomendación. La presente recomendación resultará aplicable a partir del 18 de abril del 2016, debiendo tenerse en cuenta las reglas establecidas en la disposición transitoria primera del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y quedará sin efecto el día en que entre en vigor la normativa que realice la completa transposición al ordenamiento jurídico interno de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Madrid, 6 de abril de 2016. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.